Los asuntos de opinión. Bueno, mis hermanos y oyentes, nuevamente el Señor les bendiga. Y en esta lección vamos a introducirnos en la interpretación. Vamos a comenzar nuestro estudio cuidadoso a Romanos capítulo 14. Ya entramos en materia de interpretación, de exégesis bíblica y de tratar de sustraer de la palabra de Dios los principios espirituales que ella nos transmite a nosotros los cristianos hoy día tocante a los asuntos de opinión. Por supuesto, mis amados hermanos, para poder entender el capítulo 14 de la carta a los romanos, que es la porción de esta carta que concierne, que envuelve los asuntos de opinión, necesitamos tener un conocimiento básico, digámoslo así, de el trasfondo histórico de la epístola. Si desconocemos este trasfondo, pues entonces va a ser mucho más difícil darle una aplicación y una interpretación correcta a la carta y a este asunto de las opiniones y de cómo resolver estas discrepancias que hay entre los hermanos. Se estima que la carta a los romanos se escribió durante la estadía del apóstol Pablo en la ciudad de Corinto. Esa estadía de Pablo en Corinto, cerca del año 57 después de Cristo. Esa es más o menos la fecha. Y quiero recordarles que una exactitud perfecta sobre la cronología de los escritos bíblicos no la hay, pero es más o menos la aproximación. El año 57, tal vez en algunas Biblias con notas al margen o en algunos diccionarios se diga que es el año 55, 56. Yo opto por la fecha más tardía posible, dado que se trató de una visita de Pablo a Corinto y desde allí escribe la carta a los romanos. Entonces, el propósito con el que se escribió la carta fue explicar a los cristianos en Roma que la justificación para con Dios era en Cristo y por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley mosaica. El mensaje, el contenido de la carta a los romanos es muy similar, mis hermanos y oyentes, al de la carta a los gálatas, porque podemos notar en la carta que Pablo estaba combatiendo contra los judaizantes y sus doctrinas, y también en la carta a los gálatas, como lo vimos en nuestro seriado. A propósito, en nuestro canal de YouTube tenemos un seriado completo explicando toda la carta a los gálatas. Ese seriado ya lo terminamos. Y pues quien se lea toda la carta a los romanos y trate de escudriñarla, va a notar que hay mucha similitud y sobre todo por la oposición o los enemigos en común que tenían tanto los cristianos en Roma como los cristianos en la región de Galacia, y eran los judíos que estaban judaizando, estaban enseñando que la salvación era por las obras de la ley. En Romanos capítulo 4, del 13 al 16, leemos estas líneas. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Noten, pregúntense, ¿por qué Pablo haría esta clase de aclaraciones? Diciendo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, o sea, al linaje abrahámico, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sin lugar a dudas, ya los judaizantes estaban atacando la iglesia de Roma diciendo que por la ley era la promesa de la salvación, y le toca a Pablo escribir en estas líneas que no es así, que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto es,
por el evangelio de Jesucristo. Y sigue diciendo, porque si los que son de la ley, o sea, los judíos, son los herederos, dice Pablo, vana resulta la fe y anulada la promesa. No es por un linaje carnal, no es por los que son de la ley propiamente, como el pueblo judío. Ellos no necesariamente tenían que ser los herederos, sino que sigue diciendo, verso 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, miren lo que dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y si ustedes notan, este pasaje es muy paralelo con Gálatas capítulo 3, del 27 al 29, donde dice, todos sois hijos de Dios, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, griego, varón, mujer, esclavo, libre, sino que todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, entonces somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, notemos, hermanos, que hay mucha similitud, mucha igualdad entre la carta a los Gálatas y la carta a los romanos. ¿Por qué? Sencillamente porque los enemigos de estas dos congregaciones, tanto de los de Galacia como de los de Roma, eran los judíos, eran el mismo enemigo y estaban afectando las iglesias, estaban afectando la fe de los cristianos y estaban tratando de persuadirlos a que se cambiaran de religión, a que abandonaran el cristianismo y se pasaran al judaísmo. Los judíos en el primer siglo fueron el mayor enemigo de la fe cristiana, fueron el mayor enemigo de la iglesia. Y por eso Pablo escribe esta carta también, tratando de aclararle bastante a los cristianos residentes en Roma de que la salvación era por la gracia, por la fe de Jesucristo y no por la ley, porque entonces resultaría vana la fe y todo ese tiempo que ellos estuviesen ahí perseverando en el cristianismo sería tiempo perdido, la promesa hubiese quedado anulada, pero en caso de, por supuesto, en caso de que la salvación fuese por la ley y los herederos fueran los del linaje abrahámico. Entonces, el apóstol Pablo enseñó en esta carta que la gracia de Dios está abierta para todo ser humano. Esta es la carta que nos dice que todo ser humano puede ser salvo en Cristo, sin importar su nacionalidad, sin importar su linaje carnal. La carta dice que la salvación es, obviamente, se resalta que es primeramente para el judío, porque a ellos se les predicó primero el evangelio, pero luego dice que también para el griego. En aquel entonces, cuando se dice el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, el griego koiné, no dice griego, sino se dice los helenos, o sea, los de cultura griega o todos los de habla griega, y esto implica, esto es una inferencia o una referencia a los gentiles, y aquí nos involucra a nosotros, a pesar de estar separados por miles de años, nosotros somos gentiles, en contraste con los que eran del linaje de Abraham. En Romanos capítulo 1, retrocediendo un poco en el versículo 15, mire lo que les dijo Pablo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Quería Pablo ir a visitar esta iglesia y predicar a los cristianos en Roma. Y luego les dice una de las palabras más famosas o uno de los textos más llamativos de la escritura, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, la salvación y la gracia que Dios ofrece es para todos, judíos y gentiles por igual, sin ninguna acepción de personas. Y quiero que ustedes noten que desde el principio de la carta, en la introducción, en el capítulo 1, se comienza a ver
se comienza a vislumbrar el trasfondo de la problemática del problema judío, el problema judío que estaba afectando a esta congregación. Esto no lo podemos nosotros dejar pasar desapercibido de nuestra vista. La carta tiene un trasfondo que se enfoca en combatir a los judaizantes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los capítulos donde notamos que Pablo se dedica a combatir fuertemente la influencia judía sobre los hermanos en Roma son los capítulos del 7 al 9, ya que desde los capítulos del 2 hasta el capítulo 6 se enfoca Pablo en hablar de cómo la humanidad estaba perdida y de cómo la gracia de Dios por medio de Jesucristo puede salvar a todo ser humano. Pero ya desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, Pablo se dedica a combatir fuertemente la influencia judía, esa influencia que estaba afectando a los hermanos en Roma. En el capítulo 7, el apóstol inspirado comienza haciendo una analogía entre la mujer casada, cuyo marido se muere, y entonces ella queda libre de la ley del matrimonio, para decirles con esa es una analogía. Realmente Pablo no pretende enseñar doctrina del matrimonio ahí. Lo que quería hacer era una analogía, una especie de parábola o comparación para decirles que ahora en Cristo Jesús, los que estuvieran bajo la ley, o sea, los judíos, los cristianos judíos, particularmente esos que vivían en Roma, pero que eran judíos, decirles, hombre, ustedes ya han muerto a Moisés, ustedes ya murieron a esa ley, ustedes ahora le pertenecen a Cristo. Quiero que observemos esas líneas. Romanos capítulo 7 del 1 al 6 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y observen la aclaración que está entre paréntesis. Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes son estos? Pues por supuesto los judaizantes, o sea, los cristianos que anteriormente eran judíos y que cuando se les predicó el evangelio se convirtieron a Cristo. No se trata de los cristianos gentiles, sino de los cristianos judíos. Esos eran los que conocían la ley. Los cristianos gentiles, acuérdense que ellos no conocían la ley. Efesios capítulo 2 del 11 al 12 dice que en otro tiempo los gentiles eran llamados incircuncisos y estaban sin la ley, eran ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, cuando Pablo escribe estas líneas, se refiere o se dirige a un grupo en particular dentro de la iglesia de Roma. ¿Cuál grupo en particular? A esa facción de cristianos que venían del judaísmo. Les dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por supuesto, mis hermanos, la temática que el apóstol Pablo venía trazando desde el capítulo 1 era la salvación a través de Jesucristo y por la gracia de Dios. Y de cómo tanto judíos como gentiles eran transgresores y pecadores y cómo estaban destituidos y cómo en Cristo, particularmente el capítulo 6 dice que bautizados en Cristo eran sepultados con él, eran resucitados con él y entraban a vida nueva. Eso es lo que les dice en ese contexto. Está hablando de esa salvación para luego empezar a atacar la doctrina judaizante a partir del capítulo 7. Muchos creen que el capítulo 7 de Romanos se enfoca en la ley del matrimonio. Lo que sucede es que de paso la enseña, pero en realidad se trae a colación la ley del matrimonio es para dar una enseñanza respecto al judaísmo y a mostrar que ese ya no es el camino, esa ya no es la ruta.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Estas líneas es lo que la ley decía. Ahora, ¿para qué trae a colación Pablo la doctrina del matrimonio bajo la ley? Para decir lo siguiente, verso 4. Así también vosotros. Y recuerden, hermanos, este vosotros del verso 4, ¿quiénes son? El contexto, el versículo 1 dice que son los que conocen la ley, o sea, los judíos. Muchas veces yo leí este texto muchos años atrás, así también vosotros, y yo me veía ahí involucrado. Yo sentía que ahí se refería a mí, y también creo que es el caso de muchos hermanos, pero es que ese vosotros del verso 4, ¿quiénes son? Los del verso 1, Pablo dice, hablo con los que conocen la ley. Entonces a esos cristianos judíos les dice, ustedes hermanos míos, así también vosotros, cristianos judíos que conocen la ley, habéis muerto a la ley. Cuando se convirtieron a Cristo tuvieron que haber muerto a la ley, o sea, tuvieron que haber renunciado a la ley. Es lo que les dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios a través de Pablo. Habéis muerto a la ley. ¿Mediante qué cosa? Mediante el cuerpo de Cristo. Y recuerden que en la cruz, Cristo con su cuerpo, muriendo en la cruz, abolió la ley de los mandamientos y anuló el acta de los decretos, conforme lo dice Colosenses 2, del 14 al 16. Para que seáis de otro, ya no de Moisés, sino del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por implicación en estas líneas, se involucra la temática de los pactos, porque cuando dice para que seáis de otro, el contexto habla del matrimonio. Podemos inferir o injertar a modo de elipsis para que seáis esposos o para que la iglesia sea, para que ustedes, la facción de judíos, estén en pacto con otro, ya no con el pacto mosaico, sino con el que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El verso 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero mire lo que les dice, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ahora, esto de que la ley quedó abolida no significa que el cristiano no está bajo ninguna ley. Leamos bien ahí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, y mírenlo como se le trata al nuevo pacto o a la nueva dispensación, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tanto el uno como el otro eran un régimen, eran un reino donde Dios gobierna y daba una ley y el pueblo se sujetaba a esa ley. Los cristianos no estamos sin ley. Los cristianos tenemos la ley que se reveló en el Nuevo Testamento y hasta donde el Nuevo Testamento nos diga que algo de la vieja ley sigue vigente, hasta ahí nos sujetamos. Pero en cuanto a los rituales y sacrificios y esos estatutos, quedaron abrogados y nosotros servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Bueno, recordemos que aquí le está hablando a los que conocen la ley, a los judíos, pero el cristiano gentil que entra en pacto, en alianza con Dios a través de la conversión, de una vez queda sujeto al régimen nuevo del Espíritu. Esto es importante que lo entendamos. Pero quiero resaltar algo, hermanos. ¿Notan que Pablo está en la carta combatiendo el judaísmo? Ya desde el capítulo 1 viene hablándole como en un tono de exhortación diciendo al judío primeramente.
Luego en el capítulo 4 dice que no es por guardar la ley que la gente recibe la promesa, sino por la fe y la gracia. Y ahora aquí en el capítulo 7 está aclarando nuevamente que todo cristiano que viniera del judaísmo entraba en un nuevo pacto y que por haber creído en Cristo murió a la ley y que ahora estaba libre de esa ley, pero estaba bajo el régimen nuevo del Espíritu de Dios. Estas son unas notas aclaratorias que hace Pablo precisamente por la problemática que la iglesia de Roma en aquel entonces estaba sufriendo, y era que los judaizantes estaban sembrando su cizaña también en la iglesia de Roma, como lo había hecho con las iglesias de Galacia. La mejor argumentación que en esa época los judaizantes tenían o disponían para desanimar a los cristianos a seguir a Cristo, según implica la carta, era decir que los verdaderos hijos de Dios eran los judíos por causa de su linaje en la carne, y que los cristianos gentiles estaban perdidos a menos que se hicieran judíos, prosélitos. Sin lugar a dudas, esa clase de argumentación y enseñanza llegó a desanimar a muchos creyentes, tanto gentiles como judíos. Pablo lo que hace es responder ese argumento diciéndoles que Dios estaba con ellos, con los cristianos y no con los judaizantes. ¿Y qué evidencia da Pablo ante ese argumento tan fuerte de los judíos? ¿Saben? Porque era un argumento fuerte. Uno poniéndose en los zapatos de estos cristianos en aquel entonces, que un judío se te apareciera y te dijera, mira, a usted gentil nunca se le hizo promesa. Esa promesa es solamente para el pueblo hebreo, para los que son hijos de Abraham, los que son de su linaje. Y como as bajo la manga sacaban sus genealogías y te mostraban en pergaminos unas genealogías largas y decían, vea, yo soy hijo de fulano, de mengano, de prensejo, y llegaban hasta Abraham. ¿Qué hacía un gentil ante esa argumentación? No, pues se sentía perdido. Y un cristiano judío que veía ese tipo de debates decía, no, ¿en qué me metí? ¿En qué religión vine a caer? Y podía llegar a persuadirse o a creer que estaba errado de camino y que tenía que volver a la ley, que tenía que volver al judaísmo y que tenía que abandonar el cristianismo. Pero Pablo tenía un argumento muy superior e irrefutable. El argumento, el argumento que Pablo usaba era realmente más que argumento, una evidencia. ¿Saben cuál era, mis hermanos y oyentes? La manifestación del Espíritu de Dios a través de milagros, señales y prodigios. Estos judíos podían llegar a cualquier lugar mostrando sus genealogías y diciendo que eran hijos de Abraham, pero a la hora de obrar con poder sobrenatural, ellos no podían hacer nada. En Hechos 19 dice que algunos judaizantes trataron de echar fuera demonios y no pudieron. Pero los delantales de Pablo, las enseñanzas de Pablo, los milagros de Pablo, de los apóstoles y de los cristianos que recibieron dones espirituales, demostraban que Dios, que el Espíritu de Dios estaba con ellos, con los cristianos y no con los judaizantes. Eso era más que un argumento, una evidencia de que Dios estaba aprobando su iglesia y descartando el judaísmo. Y eso es lo que nosotros vemos que Pablo procede a decir en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Miren lo que les dice en el capítulo 8, verso 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, es que los judíos alegaban que los hijos de Dios eran ellos, pero Pablo les dice, acuérdense, hermanos, en Roma. Bueno, recordemos que en aquel entonces el Espíritu Santo estaba operando directamente en la iglesia, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito y Dios se manifestaba sobrenatural y milagrosamente. Y entonces, hermanos, es muy posible, es mucho más posible entender esta línea
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que se refería a la operación directa del Espíritu Santo, directo con el espíritu de los creyentes, de espíritu a espíritu. Noten que ahí lo dice, el Espíritu mismo da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu. Era como si Dios de manera sobrenatural hablara a los creyentes y les dijera, ustedes son mis hijos. Y con eso ya era suficiente, oír la voz del Espíritu de Dios diciéndote a tu mente, a tu espíritu, a tu alma, que tú eres hijo de Dios y que no te preocupes que los judíos no lo son ya. Eso era alentador. Bueno, estas líneas muchos la han tomado muy a la ligera y dicen, ay, yo pensé que esto era para mí hoy día. Bueno, en cierta forma sí, pero ahora la forma en que el Espíritu Santo da testimonio ya no lo hace de manera directa a nuestro espíritu, como sucede acá. ¿Saben cómo sucede? El Espíritu Santo da testimonio de que una persona es hija de Dios a través de su palabra revelada. En la palabra revelada se nos dice cuáles son los pasos a seguir para ser hijos de Dios. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios, y dice cómo, por la fe en Cristo Jesús. Y luego añade, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que es un testimonio claro, ¿sí? Un testimonio del Espíritu, pero no directo a nuestro espíritu, sino por medio de la palabra a aquel que lee esa palabra y la obedece, ¿sí? Yo creo que este texto, Romanos 8:16, habla o se refiere mayormente a la operación directa del Espíritu Santo que existió en el primer siglo. Sé que esta no es la interpretación que muchos dan, sé que hay otra interpretación y que posiblemente lo que acabo de decir tenga sus críticas y detracciones, pero mirando todo el marco y el contexto y la problemática judía, creo que es lo más acertado. Y le sigue diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Interesante, ¿no? Cómo Pablo consolaba a la iglesia en Roma, mostrándoles que eran ellos los verdaderos hijos de Dios y ellos los verdaderos herederos, y que no importa el linaje, desde que el Espíritu Santo esté hablando directamente al espíritu de los creyentes en Roma y diciéndoles que eran hijos de Dios, bastaba, era suficiente. Y el apóstol les dice luego que el linaje carnal, aquí más adelante en el capítulo que sigue, en el 9, procede a aclarar que ese linaje carnal por el que tanto abogaban los judaizantes, eso no importa, lo que importaba era el linaje espiritual. Romanos 9 del 6 al 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, y miren lo que aclara, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, no los del linaje carnal. Y añade, ni por ser descendientes de Abraham, porque es que ese era el argumento del judaizante. Yo soy descendiente de Abraham. Acuérdese de que Juan el Bautista, cuando los fariseos fueron a su bautismo, Juan el Bautista como que discernió los espíritus de esos fariseos y saduceos y les dijo, y no penséis decir dentro de vosotros, es que somos linaje de Abraham, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Dios puede hacer un milagro, dar un giro a la historia y levantar hijos a Abraham, no de su linaje, sino por una promesa espiritual. Y eso es lo que dice acá. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Oído a eso, cristianos en Roma, les dice Pablo. No se desanimen porque les muestran genealogías. A Timoteo le decía, no hagas caso de las genealogías y huecas sutilezas. No haga caso de eso, Timoteo. El Espíritu te habla y te dice, eres hijos de Dios, confía en eso. Y aquí dice lo mismo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, el hijo que nació según la promesa, te será llamada descendencia. Y aclara el verso 8, esto es, o sea, esta es la interpretación, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Era suficiente con obedecer el evangelio para ser hijos según la promesa, bautizados en Cristo, arrepentidos, creyendo en el Señor, y ya eran contados como descendientes.
como herederos. Pero quiero recordar algo y enfatizar algo. En esta carta, Pablo está combatiendo el judaísmo. Luego, en el capítulo 10, del capítulo 10 al capítulo 11, ni se diga que el enfoque es de los judíos, porque es claramente en el capítulo 10, verso 1, dice que Pablo tenía lamentación, lloraba por sus compatriotas según la carne y que oraba por ellos para salvación. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia. Quieren establecer su justicia que es acorde a la ley, no se sujetan a la justicia de Dios que es por la fe. El apóstol inspirado enseña en el capítulo 10 cómo es que las personas, tanto judíos como gentiles, podían entrar en comunión con Dios, y dice que es a través de la fe en Cristo, confesando que Él es el Señor. Aquí nos muestra una parte del plan de salvación, ¿no? Romanos 10, del 9 al 12, textos muy conocidos por nosotros, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, con eso se salva. Obvio, sin ignorar el arrepentimiento y el bautismo. Aquí Pablo muestra una parte. Del bautismo ya había hablado en el capítulo 6, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero lo interesante es preguntarnos, ¿y para qué decía esto Pablo? Era para combatir a los judaizantes, mis hermanos y oyentes. Verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Se nota a leguas desde el capítulo 1 hasta este donde vamos, que Pablo está combatiendo a los judaizantes. Llegando al capítulo 12, ya estamos acercándonos al capítulo 12 en este recorrido breve, el apóstol Pablo hace unas exhortaciones a los cristianos en Roma para que estos se mantengan fieles en esa fe y no se dejen persuadir por los judaizantes, y les anima a que sirvan al Señor siendo una iglesia fervorosa y perseverante. Ahora, quiero que antes de pasar al capítulo 12, sigamos mirando, por ejemplo, lo que en el capítulo 11 les dice. Y esto es un repaso, hermanos, del tema que hace poco vimos, el remanente de Israel. En nuestro canal de YouTube de la Iglesia de Cristo en San Antonio tenemos también la serie completa de todo el capítulo 11 de la carta a los romanos, el remanente de Israel. Vimos línea por línea y le dimos exégesis, interpretamos cuidadosamente ese capítulo 11. Para los que gusten, podrán ver entonces esa serie en nuestro canal de YouTube. En Romanos 11, del 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta un tiempo límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, Pablo venía anteriormente, era consolando a los cristianos en Roma, tanto judíos como gentiles, porque era una iglesia mixta compuesta de judíos y gentiles, los estaba consolando. Muy posiblemente esas palabras de Pablo, al decirles que los judíos estaban perdidos, que oraba, que lamentaba por su nación, por sus parientes según la carne, que oraba por la salvación de ellos, al decirles que ellos eran los hijos de la promesa y que no era necesario el linaje. Ese tipo de enseñanza podía conducir a los cristianos en Roma, particularmente los gentiles, a cierta arrogancia, y eso es lo que empieza aquí Pablo a advertirles. Al decirles que los cristianos eran ahora el pueblo de Dios, sin lugar a dudas esas enseñanzas generaron reacciones negativas por parte de algunos hermanos en Roma. Por eso en el capítulo 11 se les enseña
a no llenarse de arrogancia, como dice ahí el verso 25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que no se volvieran soberbios, engreídos ante el hecho de que Dios dijera que ahora ellos eran parte del pueblo de Dios y que los judíos, por su celo errado, hubieran sido desgajados. Se les instó a ser humildes y a ver que a pesar del endurecimiento de los judíos, Dios tenía un remanente entre dicho pueblo que también alcanzaría la salvación por gracia. Pablo les dice, no sean arrogantes porque es que me he reservado del pueblo de Israel un remanente que va a ser salvo por gracia. Así que no se agranden, más bien sean temerosos. Y les profetizan el verso 26 que todo Israel, refiriéndose al remanente, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y volvemos y notamos lo mismo, mis hermanos. Toda la carta prácticamente se enfoca en el problema judío. Quiero que noten eso y que eso sea lo que se nos resalte hoy. En el capítulo 12, Pablo exhorta entonces a los cristianos, ya terminando Pablo de aclarar la cuestión del problema judío, de explicarle a los cristianos en Roma que los verdaderos hijos de Dios son los cristianos, que no hicieran caso de las palabras de los judaizantes y que se aproximaba un juicio para los judíos. Entonces Pablo los exhorta como iglesia y les dice en el capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les anima a no dejar de congregarse, a permanecer fieles en la iglesia, que presenten sus cuerpos en el culto a Dios y que lo adoren, que sean agradables a Él, santos, que se aparten de todo pecado, de toda contaminación, que sean una iglesia fiel. Esa es la exhortación que les hace aquí para que la iglesia no se divida por la cuestión de los judaizantes. Ahí más adelante les exhorta a mantener la humildad, considerando a todos los miembros de la iglesia por igual, a que no se jacten los unos hacia los otros, porque es que, hermanos, era una iglesia que se estaba dividiendo a causa de que había facciones. Por un lado, los cristianos judíos y por otro lado, los cristianos gentiles. Entonces Pablo les dice, no hagan eso, manténganse unidos. Verso 9, es lo que les dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y en el verso 10 les exhorta y les dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa iglesia, siendo mixta, compuesta tanto de judíos como de gentiles, se estaban distanciando los unos a los otros. Pablo les dice, no, ámense, prefiéranse ustedes y que ese amor sea sin fingimiento. Sean fieles a Dios en la iglesia, presenten su cuerpo en culto a Dios, un sacrificio agradable para Dios. Ahora, mis hermanos, una cuestión interesante. Para esa época, los judíos, y vamos a dejar de lado por un momento a los que estaban en Roma. Mientras tanto, paralelamente en esa fecha, los judíos que habitaban en Israel estaban en vísperas de una revuelta judía contra el Imperio Romano. La revuelta judía que se desató en el año 66, a mediados de junio, a mediados del año 66, en junio, según los libros, los registros históricos mayormente de Flavio Josefo. Los judíos estaban a punto de armar una revuelta contra el Imperio Romano. Ellos estaban esperando el establecimiento del reino de Dios. Ellos estaban esperando que viniera el Mesías y los rescatara y los salvara políticamente de los romanos. Y para esas fechas se levantó un falso Mesías, porque al verdadero, a Jesucristo, lo rechazaron. Y al reino de Dios, la iglesia, decían que no, que esa no era línea. Entonces, cuando ellos se sintieron seguros de que se levantó el Mesías, apareció un falso Mesías en esas fechas.
Entonces armaron una revuelta contra los romanos y se fueron a la guerra y expulsaron a los romanos de Jerusalén y de Judea y establecieron un reino independiente. Israel durante 3 años y medio fue un reino independiente de los romanos. Y ante esa revuelta judía fue que Vespasiano mandó sus ejércitos y en el año 70 llegó la destrucción del templo de Jerusalén. En eso terminó la historia. Solo les duró ese reinado 3 años y medio, que es el tiempo de las guerras judeo-romanas y que el libro de Apocalipsis y Daniel definen como tiempos, tiempo y medio tiempo o 42 meses o 1260 días, que es el mismo marco de tiempo de revueltas de lo que duró este reino de Israel independiente, eh, matando cristianos, porque por supuesto los cristianos nunca adoraron ese falso Mesías y a ellos les enojaba mucho que no sirvieran, no adoraran ese falso Mesías, y entonces los judíos mataban los cristianos que se opusieran a sus pretensiones, al que no adorara al falso Mesías, al que se opusiera a esa revuelta, entonces lo mataban, lo decapitaban. Eso es lo que la historia nos narra. De ahí podemos entender esto de que en el libro de Apocalipsis diga que la bestia hacía guerra contra los santos, los vencía, los mataba, eran decapitados, porque de eso, y por tiempos, tiempo y medio tiempo, era toda esa problemática de la que estaba, a la que estaba aludiendo el libro de Apocalipsis y que en la carta a los romanos vemos su trasfondo. Entonces, hermanos, para esa época, como estaban en vísperas, para el año 57, cuando se escribe la carta a los romanos, como ya estaban en vísperas de armar los judíos una revuelta contra los romanos, ya estaban recogiendo gente, ya estaban haciendo proselitismo y por eso atacaban la iglesia y por eso enseñaban que la salvación era por el linaje y que el reino era terrenal. Entonces, para lograr esa independencia, creyendo los judíos que la nación se convertiría en el reino de Dios y estaban esperando con ansias al Mesías. Imagínense lo ilusorio, ¿no? Esperando al Mesías. El Mesías ya había venido, pero ellos le rechazaron y le crucificaron y no aceptaron que el reino de Dios estaba manifestando en la iglesia y que Jesucristo era ese Mesías prometido. Mucha de la enseñanza por parte de los judíos consistía, mis hermanos y oyentes, no solamente en hacer proselitismo para ellos, obligando a toda persona a guardar la ley, sino que una vez convertían una persona al judaísmo, también les instaban a ser rebeldes contra el imperio romano, porque esa era la ideología que les sembraban, alegando que Dios estaba a punto de ir a una guerra contra el imperio y establecer un mejor reino en el mundo y que el verdadero Mesías estaba por aparecer. Ese era el trasfondo histórico por el cual también muchos judaizantes eran motivados a contrarrestar a la iglesia con su enseñanza y doctrina. Por eso Pablo, en el capítulo 13, ahorita vamos para el capítulo 13, exhorta a los cristianos a respetar la autoridad romana, que era la que en ese momento estaba ejerciendo el control sobre el mundo. Los romanos eran los que estaban como autoridad. Y Pablo pedía que los cristianos no actuaran como esos judíos en rebeldía, y todo eso era una contraposición a la doctrina de los judaizantes. En Romanos 13, del 1 al 7, se dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuáles tenía Pablo en mente cuando escribió esta carta? ¿Cuáles eran esas autoridades superiores cuando Pablo escribió? Eran los romanos, aquellos que precisamente los judíos instaban a ser rebeldes. Y les dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, o sea, el imperio romano, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y dice que ese imperio, esa autoridad que estaba en ese momento, estaba haciendo el papel de servidor de Dios para tu bien. Y es que Roma
fue el instrumento que Dios usó para castigar a los judíos. Cuando los salmos y algunas profecías dicen que a los judíos Dios los iba a castigar con vara de hierro, es muy posiblemente que esa frase vara de hierro se refiera a los romanos. Y aquí dice que es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos. ¿A quienes le pagaban tributo los romanos en aquella época? A los romanos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En fin, la exhortación, nuevamente vemos que se enfoca contra los judaizantes. Ya nos estamos acercando al capítulo que nos concierne sobre los asuntos de opinión, pero mis hermanos, era necesario todo este recorrido para entender el trasfondo histórico de la epístola. Ya finalizando el capítulo 13, se les reitera a los cristianos en Roma que no era necesario que ellos obedecieran. Vuelve y les recuerda, no obedezcan todos los estatutos de la ley judía que los judaizantes querían imponerles en la iglesia, que aunque esa ley en su origen hubiera sido revelada por Dios, Dios mismo le había puesto fin. Esto, por supuesto, Pablo lo decía a modo de contraargumento contra los judaizantes, porque los judíos solían exigir a las iglesias que para ser salvos todos se tenían que circuncidar y cumplir la ley. Acuérdense de Hechos capítulo 15. Pablo les dice que con amarse los unos a los otros y con respetarse los unos a los otros era suficiente para cumplir esa ley abrogada. Les recalca que la práctica del amor, por implicación, iba a resolver eso de tener que obedecer los estatutos de la ley judía. Pablo les explica a estos cristianos en Roma que prácticamente esa ley se dio con el fin de que los hombres amaran y respetaran a su prójimo. Por lo tanto, al cumplir el gran mandamiento del Señor, amar al prójimo, el resultado sería que ningún cristiano quebrantaría la ley, sino que la cumpliría en lo esencial y de hecho en lo más importante, que en el fondo Dios trajo la ley con ese fin. Quiero que leamos estas líneas de Romanos capítulo 13 del 8 al 10, pero en esta versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Verso 9. Pues los mandamientos, ¿cuáles? Los de la ley de Moisés, la ley de Dios, dicen, no cometerás adulterio, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes, mira lo que dice, se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es necesario cumplir toda la ley. Con amar al prójimo la cumplían, es lo que le está diciendo Pablo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Bueno, pareciera que todo lo que se tenía que decir a los cristianos en Roma termina acá. Sin embargo, mis hermanos y oyentes, ese fenómeno o circunstancia de ser Roma una iglesia compuesta tanto de gentiles como de judíos, todos ya cristianos, por supuesto, ese fenómeno trajo conflictos internos, problemas de convivencia entre ellos. Los cristianos que venían de los gentiles estaban acostumbrados a llevar una vida más libre que la de los cristianos que venían del judaísmo. Para estos últimos, no guardar ciertos días que eran sagrados para ellos, los judíos, eso era un sacrilegio. Ver a un gentil que no guardara sus días sagrados, el sábado, eso era un sacrilegio, un pecado. Y verlos comer ciertos alimentos que según su ley antigua, la de Moisés, eran prohibidos, era una cuestión para los cristianos judíos, era una cuestión de inmundicia. Un gentil que comía carne de cerdo, para el cristiano judío quedaba contaminado y no lo podía tocar, no se le podía acercar. Y por eso estaban queriendo imponer
esas prácticas y costumbres heredadas de la ley a la iglesia. Pablo ya había enseñado que esa ley quedó abolida y que ahora estaban bajo una nueva ley, pero los escrúpulos y celo de los cristianos judíos comenzaron a generar controversia en la iglesia de Roma. Los cristianos judíos empezaron a acusar y a señalar de pecadores a los cristianos gentiles por su estilo y forma de vida. Y, por otro lado, los cristianos gentiles empezaron a distanciarse de los cristianos judíos hasta el punto que los menospreciaban en todo aspecto. Claro, porque alguien que me esté juzgando, pues yo me le alejo para que no me moleste más. Esa era la reacción natural de los gentiles. De hecho, eso explicaría la controversia que también se vio en el capítulo 11, acuérdense, en el tema del remanente, donde habíamos visto que muchos cristianos gentiles se estaban volviendo arrogantes para con los judíos, hasta el punto de decir que los judíos habían sido desechados por Dios. Sin lugar a dudas, esto incomodaba a los cristianos judíos. Imagínense en esa convivencia en esa iglesia, mis hermanos. Hagamos de cuenta que estamos en esa iglesia y miren esa situación, para que entendamos bien ese trasfondo. Obviamente los cristianos judíos tenían culpa en esas disensiones porque ellos eran muy dados a juzgar a los gentiles por sus costumbres y prácticas de vida que hacían fuera de la ley mosaica. Los cristianos judíos querían obligar con argumentos religiosos, y aquí es donde viene nuestro tema. Los cristianos judíos querían obligar a los cristianos gentiles con argumentos sutilezas religiosas de su religión a que adoptaran las costumbres y religión judía. Y Pablo entonces escribe por inspiración el capítulo 14 que vamos a estudiar. Lo escribe para ponerle fin a esa controversia. Para finalizar, mis amados hermanos, quiero decir que nosotros hoy día corremos los mismos peligros. Tal vez no en la misma categoría y exactitud, pero de que son los peligros iguales, parecidos, sí lo son. Nosotros hoy día corremos los mismos peligros. El conocer este trasfondo que acabo de exponer es de suma importancia para nosotros hoy día, porque a pesar que la iglesia actual ya no sufrimos nosotros la problemática de la convivencia entre cristianos gentiles y cristianos judíos, eso no nos afecta, por lo menos que yo sepa, no acá en Bogotá. Probablemente en otros lugares lleguen a tener, no digo que no se den esos líos, pero nosotros sí tenemos el reto, hermanos y oyentes, tenemos el reto de la diversidad de opinión en cosas de la vida y también en asuntos de fe. Tenemos que afrontar la situación y realidad de la diversidad cultural en la iglesia. También de la diversidad de educación y costumbres de vida. E incluso tenemos el reto de afrontar la diversidad religiosa, porque a pesar de estar en el mismo cuerpo, muchos que se convirtieron al Señor y vienen a ser ahora parte de la iglesia de Cristo, antes eran o del catolicismo, o del pentecostalismo, o de los carismáticos, o de los bautistas, o eran testigos de Jehová, o fueron mormones, en fin, venimos de una vieja religión. Igual que los cristianos en Roma, donde había cristianos que antes habían sido de la religión judía. Así que nosotros hoy día corremos los mismos peligros. Todos sin excepción tuvimos en el pasado algún tipo de formación y educación religiosa particular. Antes de nosotros venir a ser parte de la iglesia de Cristo, fuimos religiosos afiliados a algún tipo de denominación y también, mis hermanos y oyentes, súmele que muchos vinieron de tener vidas mundanas con prácticas y costumbres mundanas. Por ejemplo, en eso, semejantes a los cristianos en Corinto. Por ende,
El riesgo de sufrir los mismos problemas que sufrieron los cristianos en Roma es patente, mis hermanos, y muy real para nosotros también en la actualidad. Nosotros hoy día podemos caer en el peligro de dividirnos por cuestiones de índole de opinión, podemos llegar a distanciarnos por causa de la diversidad de opiniones que hay sobre los asuntos de la fe. Es más, usted puede notar que la problemática ya existe entre las iglesias de Cristo. Usted puede notar cómo un predicador de X o Y congregación discrepa, debate, contradice y juzga a otro predicador de otra iglesia X o Y por temas que son asuntos de opinión. Cuando el cisma, cuando la división se da entre predicadores, la división suele ser mucho más grande porque los miembros de cada congregación se involucran para defender a toda costa la postura de su líder, incluso sin haber estudiado cada uno por sí mismo de manera imparcial e independiente los temas que causan controversia. A este problema súmele también la demasiada confianza y exaltación que muchos cristianos le están dando a ciertos predicadores. Allí es donde muchos se vuelven predicadores de renombre y la influencia de ellos suele ser mucho mayor en más grande escala y afecta a muchos cristianos o para bien o para mal. Y me acuerdo de este pasaje a los Corintios. Bueno, cometo un error al decir Romanos 3, es Primera de Corintios capítulo 1 del 11 al 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y mire las divisiones que ya había. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Por eso, ante esta problemática, la solución está en la responsabilidad individual que tenemos todos como cristianos ante Dios de rendir cuenta de nuestras creencias y prácticas religiosas. Muchos no se han querido dar cuenta de que estudiar individual e independientemente las escrituras sagradas es un deber, es una obligación y que de ello depende también nuestra salvación. Jesús dijo en Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No podemos convertirnos en ciegos que dejamos que otro ciego nos guíe. Muchos tienen una idea errada de que es que los cristianos de banca no somos responsables por estudiar independiente e individualmente las escrituras. Eso es tarea exclusiva de los predicadores y cualquier error que se cometa son los predicadores los que van a llevar la culpa y no nosotros. No te engañes, mi hermano, mi hermana. No es así. Usted tiene responsabilidad también. Usted tiene el deber de discernir, de estudiar y de poner a prueba los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esta lección hemos visto el trasfondo de la carta a los romanos y hemos visto las problemáticas que envolvieron a los miembros de esta congregación en los tiempos apostólicos. Todo este análisis lo he realizado, mis amados hermanos y oyentes, para poder ofrecerle al estudiante diligente un mejor panorama de lo que vamos a abordar en el capítulo 14 de la carta a los romanos. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les continúe bendiciendo.